Muy buenas noches para todos. Primero que todo, mil disculpas por las diferentes problemas que hemos tenido con la conexión. Ya nos pueden ver desde YouTube. Buenas noches y bienvenidos. Esperamos que el día de hoy esta charla para ustedes sea muy enriquecedora. Sin más preámbulos, para empezar, quiero que le demos la bienvenida a nuestros dos exponentes, los cuales van a tratar dos temas muy importantes el día de hoy, como son los efectos de la pandemia COVID-19 en la salud sexual reproductiva y otro invitado que nos va a hablar acerca del consenso de las recomendaciones para tener una relación sexual segura durante la pandemia. Entonces vamos a recibir de esta forma con el primer tema a la doctora Diana Carolina Lescano Cárdenas, médica cirujana de la PUCS, Hospital de San José, especialista en ginecología y obstetricia, Hospital de San José, sexología humana, Fundación Universitaria Conrad Lorenz, magíster en salud sexual y reproductiva, Universidad del Bosque, docente de la Facultad de Medicina y de la Facultad de Enfermería de la Universidad Antonio Nariño y coordinadora del Semillero de Investigación en Salud Sexual Reproductiva, además de miembro asociada de la Asociación Colombiana de Salud Sexual. Muy buenas noches, doctora. Muy buenas noches, Viviana. Buenas noches a todos. ¿Sí me escuchan bien? Te escuchamos. Bueno, primero que todo, pues queremos pedirles disculpas. Tenemos problemas técnicos, como suele suceder en este tipo de charlas virtuales. Esperamos que la espera valga la pena. Entonces, vamos a comenzar. Les vamos a hablar sobre los efectos de la pandemia COVID-2019 en la salud sexual y reproductiva. Como ustedes saben, la COVID-19 fue una enfermedad que fue descubierta más o menos entre noviembre y diciembre del año 2019. Esta enfermedad fue declarada por la OMS como pandemia el 11 de marzo del 2020. Esta enfermedad generó un gran impacto a nivel mundial, no solo económico y social, sino también un impacto considerable en la salud pública y en específico en la salud sexual y reproductiva. Cuando yo hago referencia a la palabra impacto, hablo de los efectos potenciales que estarían ocasionando la enfermedad en la salud de la población y la distribución de estos efectos. Siguiente. La COVID-19, esta enfermedad generó y obviamente pues presentó una alerta a nivel mundial. Hasta la fecha se tienen 19.021.922 casos confirmados y ha cobrado la vida de 713.406 personas. En Colombia tenemos 357.710 casos confirmados con una mortalidad de 11.939 personas. Definitivamente en el sector salud, este es quien ha dado frente a esta pandemia en primera línea y a través de diferentes estrategias dadas por prevención, atención y tratamiento de los pacientes infectados con el recurso humano necesario para cubrir la emergencia, se han desarrollado ciertas medidas que han sido necesarias para poder cubrir esta situación social y esta situación de salud. Estas medidas se han desarrollado dependiendo y se han implementado dependiendo de las posibilidades económicas de cada ciudad y cada país. La medida más frecuentemente utilizada ha sido el aislamiento. Siguiente. Este aislamiento social fue un modelo creado por Lai y Latam en China a principio del brote vírico en Wuhan. Estos científicos descubrieron que una persona con el virus podría infectar a más de 2 personas y se dieron cuenta que el aislamiento era fundamental para contener el contagio de persona a persona. ¿En qué consistía este? Mantener el núcleo familiar confinado en una casa y mantener un distanciamiento social. ¿Qué sucedió? Obviamente, al mantener el núcleo familiar, se tiene en cuenta que se generan con el tiempo conflictos de relación.
Estos conflictos de relación asociados a tener a los niños en la casa porque los colegios o los jardines están cerrados, pues generan ciertos problemas de convivencia que se van a ir aumentando progresivamente. Asociado a esto, el cierre de las empresas aumenta el porcentaje del desempleo y esto aumenta de una forma muy significativa los niveles de estrés, la posibilidad del uso de sustancias psicoactivas y en conjunto esto aumenta la violencia intrafamiliar, la violencia de género y la violencia sexual. ¿Qué pasa? Que si aumenta la violencia en este contexto familiar, pues obviamente esto quiere decir que la persona que es violentada va a estar en contacto o en convivencia con el maltratador. Siguiente. Como les decía, esto ha tenido un impacto social muy, muy importante. El aumento en la tasa de desempleo ha sido hasta de 10 puntos. El número de personas pobres en América Latina aumentó de 185 a 220 millones de personas, es decir, 35 millones más de personas pobres en América Latina. Igualmente, las personas en extrema pobreza aumentaron de 67 a 90 millones. Más de 22 millones de personas pasaron de pobreza a pobreza extrema. Estos son datos que son fundamentales porque nosotros lo estamos viendo en nuestros pacientes. Siguiente. Ahora, ¿qué pasa en los servicios de salud sexual y reproductiva? Como ustedes se dan cuenta, estos servicios también han sido seriamente afectados a nivel mundial. ¿Por qué? Porque se produjo una interrupción o una restricción, es decir, se generó una falta de continuidad en la prestación de estos servicios. ¿Qué pasó con los servicios de anticoncepción? Pues obviamente todo el personal y todos los recursos económicos y de talento humano que estaban designados para atender todos los procesos de salud sexual y reproductiva fueron redireccionados a la atención de la emergencia en salud actual. Por esta razón, pues no hay servicios de anticoncepción disponibles, la consulta prenatal y posparto también se canceló, no había personal disponible para hacer consultas para atención de personas con infecciones de transmisión sexual, no había suministro de antirretrovirales para pacientes con infección de VIH y no habían personas o talento humano disponible para atender casos de violencia sexual o violencia de género. ¿Esto qué sucede? ¿Esto a qué conlleva? Pues nos trae consecuencias negativas, ¿sí? Y nos vamos a dar cuenta que estas consecuencias a largo plazo nos van a generar más o menos un aumento del 22% de las muertes maternas y las muertes neonatales. Igualmente, que nos da una cifra muy alarmante, es que vamos a tener aproximadamente un aumento del 200% de los embarazos no deseados. De la misma forma, tenemos aumento así como tenemos aumento de los embarazos no deseados, pues obviamente tenemos un aumento en la solicitud de interrupción voluntaria de embarazos y como no vamos a tener acceso a estos servicios de interrupción voluntaria del embarazo, pues vamos a terminar en abortos inseguros. De la misma forma, va a haber un aumento de la prevalencia de infecciones de transmisión sexual y un aumento de casos de violencia sexual y violencia intrafamiliar, como les venía diciendo, que va a ser repetitiva porque vamos a tener al abusador en casa y que no va a ser atendida porque no tenemos los medios como atender estos casos. Siguiente. ¿Qué pasa entonces con los servicios de anticoncepción? Como les decía, todo el personal que estaba destinado para atender procesos y solicitudes de anticoncepción en este momento está destinado a la respuesta de la pandemia por COVID-19. Los establecimientos sanitarios van a estar cerrados y las mujeres que pueden asistir a los pocos establecimientos que están atendiendo estas situaciones de salud sexual y reproductiva no asisten porque tienen miedo de adquirir la infección. De la misma forma, la producción de los métodos anticonceptivos modernos ha disminuido, por lo tanto vamos a tener una falta de suministro de anticonceptivos. Entonces, esto conlleva a que las mujeres dejen de utilizar sus métodos anticonceptivos por completo. Si seguimos así, se estima y se prevé que las existencias de muchos métodos anticonceptivos se agoten en los próximos 6 meses en más de 12 países con ingresos bajos.
bajos. También se estima que alrededor del 47 millones de mujeres de países con ingresos bajos e ingresos medios no podrán utilizar métodos anticonceptivos modernos y que por cada 3 mujeres que se mantengan en el confinamiento, habrá hasta 2 millones más de mujeres que no puedan utilizar los métodos anticonceptivos modernos. Esto nos lleva a contemplar que aproximadamente 18 millones de mujeres van a descontinuar completamente los métodos anticonceptivos y que esto va a terminar en aproximadamente 7 millones más de embarazos no planeados. Siguiente. Siguiente. Perfecto. ¿Qué nos muestra esta tabla? Aquí se hace una estimación del número de embarazos no planeados que podemos tener dependiendo de la severidad del aislamiento. Podemos tener interrupciones graves del servicio de salud, pues si hablamos de un aislamiento o de un confinamiento completo, si ahí tenemos un confinamiento moderado o un confinamiento leve. Si tenemos en cuenta, en caso de que tengamos un confinamiento severo, entre 6 a 12 meses de confinamiento vamos a tener de 7 a 15 millones de embarazos no planeados si continuamos con la situación de confinamiento como la venimos manejando. Siguiente. ¿Qué pasa en la violencia de género? Como les decía, sí hay un aumento en la incidencia de la violencia de género y esto está dado primero porque hay una reducción en las iniciativas de prevención y protección porque todo ese recurso humano y económico está direccionado a manejar la emergencia. Segundo, hay una reducción en la atención de los casos de las víctimas de violencia. Y esto en un confinamiento que dure aproximadamente unos 6 meses, dice que va a presentar aproximadamente 31 millones de casos más de violencia de género y que por cada 3 meses de confinamiento haya 15 millones más de casos adicionales de violencia de género. Siguiente. ¿Qué pasa en la violencia sexual y doméstica? Como les decía, las niñas y las mujeres que se encuentran en situación de vulnerabilidad pueden quedar atrapadas en su casa con sus abusadores. De la misma forma, los adultos mayores que también se encuentran en situación de vulnerabilidad, también pueden quedar atrapados en sus sitios de vivienda con cuidadores abusivos. Por otro lado, personas con diversidad sexual y de género, como jóvenes, exclusivamente jóvenes y adolescentes, pues quedaron en sus casas con padres o cuidadores abusivos. Las organizaciones LGBT informaron que hubo un aumento importante de la violencia contra este tipo de minorías, exclusivamente hablando de jóvenes de diversos géneros. Y sobre todo, estas violencias se están dando por sus padres o los cuidadores abusivos, como les decía. Siguiente. ¿Qué pasa en la mortalidad materna? La mortalidad materna tenemos que verla desde 2 puntos de vista. Primero, la mortalidad que está asociada a COVID-19, es decir, es esa materna que tuvo y adquirió la infección por COVID-19, que fue una infección severa y que esta la llevó a la muerte. Es decir, es una causa indirecta de mortalidad materna, pero pues es una causa asociada a COVID-19. Y en otro lado tenemos a la mortalidad materna, que fue por una causa prevenible, tratable, como las causas que nosotros conocemos, preeclampsia, sepsis, hemorragia, y que fue por algún déficit en el monitoreo de estas causas. ¿Por qué se presenta el déficit en el monitoreo de estas causas? Pues porque hay una pérdida en la continuidad de los servicios de salud, es decir, la paciente no asistió a control prenatal o no había cómo ofertarle un control prenatal o una consulta posparto, no se le pudieron tomar los exámenes que había que tomarle, no se le pudo hacer el seguimiento que requería. Esto generó que también se aumentara la mortalidad materna por condiciones prevenibles y evitables, y es de lo que hablamos cuando estamos teniendo en cuenta la mortalidad materna directa. Asociado a esto, se describen muchos casos de inducciones de parto innecesarias y de cesáreas que son inadecuadamente indicadas. Siguiente.
Aquí les tengo el reporte oficial de casos de COVID-19 y embarazo según la Organización Panamericana de la Salud a junio del 2020. ¿Qué me llama la atención de este reporte? Ustedes ven aquí en México, México tiene 50 muertes maternas por COVID, es decir, muertes de mujeres que, como les decía, adquirieron una infección severa por COVID y fallecieron, ¿sí? Esto es un dato importante porque nosotros a medida que vamos evidenciando que aumentan el número de gestantes con COVID positivo, podemos ver la evolución de la enfermedad en las gestantes porque en este momento no se tienen datos ni se tiene evidencia que la infección o la enfermedad por COVID-19 empeore o haga más vulnerable a la mujer embarazada. Siguiente. ¿Qué pasa con las relaciones sexuales? Inicialmente la población pensó que el compartir más tiempo con la pareja significaba más intimidad y más vida sexual. El Instituto Kinsey, en un estudio de sexo y relaciones en tiempos de COVID-19, describió que no es tan cierto como se estaba pensando. Ellos dicen que un 38% de las personas que participaron en el estudio estaban teniendo menos relaciones sexuales desde que comenzó la pandemia. ¿A qué se debe esto? Siguiente. Esto se debe primero a sentimientos de apatía, tristeza, angustia, aburrimiento, que son asociadas a la situación social, a la situación de salud que está viviendo todo el mundo. ¿Sí? Eso genera preocupación por si mi pareja en algún momento en la calle adquirió el COVID y me lo va a transmitir a mí. Esto genera aburrimiento, desórdenes alimentarios, excesos obsesivos de limpieza, etcétera. Esto, en síntesis, lo que está lo que le genera a la población es una afectación en la salud emocional y en la salud mental. Y por otro lado, se empiezan a presentar y a buscar conductas sexuales diferentes. Cuando yo hablo de conductas sexuales diferentes, no hablo de conductas sexuales raras, sino hablo de conductas sexuales que normalmente la pareja o las personas no practicaban con frecuencia, pero que ahora, dependiendo de la situación, se empezaron a buscar y se empezaron a implementar con más frecuencia. Dentro de estas conductas tenemos el sexting, que es el envío de mensajes, videos, fotos de contenido sexual entre parejas. También se ha visto el aumento de la búsqueda de material pornográfico, el aumento del índice de la masturbación tanto en hombres como en mujeres y de la misma forma el aumento del uso de los juguetes sexuales y la búsqueda de fantasías. Más o menos el estudio de Kinsey reporta que aproximadamente el 17% de las parejas que participaron en este estudio deseaban incorporar al menos nuevas actividades dentro de su vida sexual desde que comenzó la pandemia. Siguiente. Aquí, ¿qué podemos ver? Aquí llama la atención el aumento tan importante de la búsqueda de material pornográfico desde que comenzó la pandemia. Ustedes se dan cuenta que antes más o menos había un 1% de la población a nivel mundial que estaba buscando material pornográfico y a comienzos de la pandemia ya estábamos en un 11.6%. Siguiente. Finalmente, nosotros qué tenemos que tener en cuenta. La salud sexual y reproductiva sí se ha visto muy afectada por la pandemia de COVID-19. Las mujeres, las niñas, los niños, los adolescentes y los ancianos se encuentran en situación de vulnerabilidad para violencia intrafamiliar, violencia sexual y violencia de género. Y esto nos lleva a preocuparnos aún más porque podemos estar teniendo los agresores en la casa. Esto también ha generado un compromiso muy importante en la salud mental y emocional y esto repercute de forma importante en la salud sexual. Siguiente. Todos tenemos que tener en cuenta que la COVID-19 nos cambió la vida, pero como trabajadores de la salud no podemos permitir
que los avances obtenidos hasta el año 2019 en salud sexual y reproductiva desaparezcan. Recuerden que la salud sexual y la salud reproductiva son un derecho, son derechos fundamentales y que debemos velar por ellos. Gracias. Siguiente. Muchísimas gracias, doctora, por su intervención. De esta forma, les recuerdo que pueden dejar sus preguntas, sus dudas en el chat, que al final de la charla las estaremos respondiendo. De esta forma, le damos la bienvenida a una nueva intervención que va a ser dada por Nicolás Gallego Becerra, estudiante de cuarto semestre de la Facultad de Medicina de la Universidad Antonio Nariño y miembro fundador del Semillero de Investigación en Salud Sexual y Reproductiva. Muy buenas noches, Nicolás. Buenas noches a todos. Listo. Bueno, bienvenidos a esta semana COI, a esta charla. Entonces, a continuación, siguiente, por favor. Les voy a hablar sobre la actualización de las recomendaciones clínicas para una actividad sexual segura en época de pandemia. Resulta que debido a la facilidad del contagio y la falta de información sobre la transmisión de el COVID, este virus que nos está afectando en general a la población mundial, un grupo de científicos, de expertos de la Asociación Española para la Salud Sexual y Salud Mental decidieron hacer un compendio, un consenso de recomendaciones para las prácticas sexuales que debemos tener en cuenta para hoy en día estar en confinamiento. Este artículo recoge varios campos de estudio, como la sexología, la psiquiatría, la psicología y la medicina. ¿Por qué es tan amplio esto? Porque es importante para cada uno de nosotros tener un equilibrio entre la salud mental y la salud física, ¿sí? Este artículo fue publicado el 20 de julio del presente año. Siguiente, por favor. Listo. Dentro del consenso nos dan una exposición muy clara sobre las ventajas y los beneficios que tiene la sexualidad al aplicarla comúnmente, ¿sí? Claramente de una manera correcta, ¿sí? Porque pues igual uno se puede exponer, pero si lo hacemos bien, podrá tener muchos beneficios para cada uno de nosotros. Vamos a desglosar esto, ¿sí? Un incremento en nuestra inmunidad, es decir, las prácticas sexuales adecuadas podrán generar una ventaja inmunológica en nuestro organismo. Tendrá efectos físicos como la disminución en las mujeres de la endometriosis, regular su ciclo menstrual, en efectos en hombres y mujeres como la apariencia física, ya que es una actividad que nos ayuda a activar nuestro sistema cardiovascular, por ende, nos ayuda a mantenernos en un estado físico saludable. Tendrá efectos psíquicos positivos como la reducción de la ansiedad y la reducción del estrés postraumático. Esto es indispensable hoy en día, puesto que el confinamiento puede generar muchas afecciones de este tipo y tendrá a su vez beneficios emocionales, como en el autoestima y en el autoconocimiento, porque una relación sexual de calidad hará en nosotros un autoconocimiento sobre nuestros placeres y nuestros gustos. ¿Qué pasa? No solamente el practicar la actividad sexual tiene beneficios, también hay evidencia de que la inactividad sexual podría generar algunas enfermedades o podría ser un detonador para que se presenten más rápidamente. Por ejemplo, una inactividad sexual podría generar una mayor frecuencia al cáncer, una necesidad a cirugía mayor, es decir, entre menos, o sea, más inactividad sexual tengamos, podríamos ser más propensos a necesitar cirugías a lo largo de nuestras vidas. Y generalmente se relaciona con un aumento del deterioro de cognitivo, como factores que nos pueden generar episodios de ansiedad, episodios de estrés, que en este momento, pues, no deberíamos sumarlos a nuestra salud, ¿no? Porque, pues, es difícil ya el aislamiento y la distancia social como para tener que lidiar con algunos otros problemas psíquicos. Siguiente. Bueno, resulta que es de suma importancia este artículo porque esta pandemia quizás no sea la última, pero tampoco ha sido la primera. Sí, realmente muchos estudios sobre el comportamiento sexual en medio del confinamiento no se han realizado, pero de estudios anteriores podemos adquirir alguna parte del conocimiento para traerlo a colación a hoy en día. Vamos a tomar algunos de ellos. Por ejemplo, en Canadá durante el síndrome respiratorio agudo severo en el 2003,
se observó un alto nivel de estrés en los trabajadores de salud. Cuando se presentó el ébola en África, subió la tasa de suicidios a la vez de la violencia de género. Durante la fiebre equina en Australia se observó un incremento del 32% en las personas que estuvieron en confinamiento con respecto a un 12% en las personas que estuvieron eh, sin confinamiento. Y en China, algunos trabajadores, después del aislamiento generado por el síndrome agudo respiratorio severo, después de 3 años se observó que aún tenían comportamientos de estrés postraumático. Entonces, dadas las repercusiones psicológicas que nos puede generar este tipo de pandemias y esta magnitud, porque es una situación que realmente se nos sale de las manos, debemos tomar medidas para continuar desarrollando nuestras actividades diarias, pero de alguna manera cambiándolas para que se adapten a la nueva situación actual. Siguiente, por favor. ¿Qué pasa con este virus en comparación a los demás? ¿Sí? El COVID, hemos tenido varios coronavirus a lo largo de la vida, ¿sí? En las poblaciones, pero ¿qué pasa? El COVID se ha encontrado en varios fluidos corporales, como la saliva, el moco y las heces. E incluso se hizo un estudio de una mujer de mayor de 60 años, después de 2 semanas de confinamiento, se encontraron residuos del coronavirus en sus flujos vaginales, al igual que en el conducto seminal de un hombre. Entonces, ¿qué pasa? Eso nos expone aún más, porque la brecha de contagio es aún mayor. Entonces, debemos comenzar a tener prácticas totalmente responsables. Siguiente, por favor. Entonces, para hacer esto más claro, el estudio se enfocó en 2 poblaciones como tal. Una población que convivían en un mismo hogar y una población que no convivían en un mismo hogar. La de la convivencia en un mismo hogar se dividió a su vez en 6 categorías. Voy a exponerlas a continuación de una manera rápida para que podamos entender en cuál de pronto estamos y podamos comenzar a ver los hábitos que deberíamos tener y podemos exponer a su vez esto. El primer caso, bueno, cabe aclarar un paréntesis que esto aplica para todo el tipo de parejas, ¿sí? Aún así, aunque no estén dentro de las parejas heteronormativas. Me explico. Parejas homosexuales o parejas con relaciones poliamorosas que tienen relaciones sexuales constantemente. El primer caso se trata sobre pasar la cuarentena después de 28 días. En este caso se recomienda tener relaciones sexuales regulares, pero aumentando las medidas de higiene, es decir, el lavado de manos, lavado corporal y lavado genital. Aquí también se incentiva a la comunicación y a la creatividad sexual. Más adelante les voy a contar un poquito de eso. En el segundo caso es durante la cuarentena. Aquí la actividad sexual también es necesaria, pero con una postura de condones antes de la penetración coital. ¿Por qué? Porque no se recomienda besos, no se recomienda sexo oral, ni se recomienda sexo anal, ¿sí? De igual manera, acá la creatividad sexual es indispensable, ¿sí? Las prácticas sexuales han evolucionado como hemos evolucionado nosotros y hoy en día hay muchas prácticas y muchas cosas que podemos hacer para diversificar nuestras conductas sexuales. En el tercer caso, tenemos que una de las personas de la pareja es sospechoso a tener COVID-19. En esta, lo que se recomienda es abstenerse de mantener relaciones sexuales coitales, pero sí se recomienda mantener viva la relación sexual. Entonces, ¿qué se recomienda? Se recomienda la autoestimulación, se recomienda el erotismo narrativo, el erotismo visual, las comunicaciones, el sexting y en sí la creatividad sexual. Siguiente, por favor. En el cuarto caso es cuando un paciente es COVID positivo. Aquí rotundamente se evita la actividad sexual durante 28 días, que la persona COVID positivo debe estar en aislamiento. Aquí hay una cosa que tenemos que tener en cuenta. El paciente COVID positivo posiblemente haya bajado sus ganas de deseo sexual. ¿Por qué? Porque los síntomas del COVID hacen que se baje el líbido. Por ejemplo, hay dolor de cuerpo, hay diarrea, ¿sí? Entonces, posiblemente esta persona no tenga ganas de tener actividad sexual, pero si es el caso de que tenga ganas, lo mejor es gracias a que el aislamiento debe ser separado, no podemos estar aislados con una persona COVID positivo, el uso de las redes sociales es determinante para esto, ¿sí? Estamos casi a la mano de la tecnología, de cámaras y demás, y podemos utilizar esto para que el erotismo se reivindique, ¿sí? Podemos
hacer sexting, podemos hacer erotismo, podemos hacer erotismo audiovisual, erotismo escrito y demás. ¿Sí? La creatividad acá es indispensable. En el quinto caso es en el caso de que la pareja esté embarazada. ¿Qué pasa aquí? Las mujeres por el hecho de estar embarazadas no significa que sean más propensas al contagio del COVID, pero sí en el caso de que se llegaran a contagiar, sí sería más peligroso por su situación, ¿cierto? Aquí se recomienda, obviamente, una higiene en general y se recomienda que el uso de preservativos antes de la penetración coital. Tampoco se recomienda besos, no se recomienda sexo anal ni sexo oral. El sexto caso es el contacto con pacientes del COVID-19, es decir, que la pareja, uno o ambos, estén en contacto con pacientes COVID positivo. Aquí lo mejor es evitar la actividad sexual coital. ¿Por qué? Porque no sabemos realmente si podemos decir si hemos estado en contacto con personas COVID positivos, ya que el virus se comporta de una manera distinta en cada organismo y hay personas que realmente no generan síntomas. Esto hace mucho más difícil saber con qué tipo de virus nos enfrentamos, ¿sí? Yo no puedo determinar si la persona está contagiada o no. Y en la otra población es para las personas que no viven en un mismo hogar. ¿Qué pasa aquí? Esto sí prácticamente, digámoslo así, queda prohibido. ¿Por qué? Porque, como digo anteriormente, es difícil diagnosticar si la persona está contagiada solamente con observarla. Aparte que no sabemos qué hábitos de salud podrá tener esta persona, su lavado de manos y demás. Entonces, definitivamente, aquí esta opción se radica en la actividad sexual virtual. Siguiente, por favor. Entonces, para esto se llevó a cabo como una serie de conclusiones, ¿sí? Que vamos a exponer a continuación. Resulta que no conocemos el alcance que podría tener esta pandemia, realmente. Entonces, pero sí podemos tener en claro que esta pandemia puede generar repercusiones en nosotros, como lo mencionamos anteriormente. Entonces, debemos aprovechar los beneficios que una sexualidad responsable y controlada puede generar en nosotros. Esto con el fin de que podamos sobrellevar cada una de las situaciones que conlleva el confinamiento. Como lo mencionó la doctora anteriormente, esto tiene repercusiones económicas, sociales y personales grandísimas. Entonces, entre más podemos evitar ese tipo de comportamientos en cada uno de nosotros, pues es lo mejor. El segundo caso es quedarse en casa, ¿sí? Es indispensable que el aislamiento sea eficaz porque así nos cuidamos nosotros, pero más importante aún, cuidamos al prójimo. En el tercer caso es el fortalecimiento inmunológico. Aquí las relaciones sexuales son indispensables. Hacer deporte es necesario, ¿sí? Nos damos cuenta que hacer deporte en casa hoy en día es muy fácil. Y por último, pero no menos importante, es la creatividad sexual y la comunicación. Debemos entender que la sexualidad es muy amplia, ¿cierto? Para gustos, sabores. Entonces, nosotros no podemos limitarnos simplemente a entender que una relación sexual placentera es una penetración coital como tal. No, debemos expandir nuestros horizontes y entender que la sexualidad se ha diversificado como nos hemos diversificado cada uno de nosotros. Entonces, las prácticas sexuales van a variar demasiado. Entonces, recuerden que la sexualidad es tan amplia como sus prácticas pueden variar de muchas formas. Entonces, eso es lo que quería compartir con ustedes. Espero les haya gustado. Nicolás, muchísimas gracias por tu intervención. Muchísimas gracias a la doctora Diana Lescano por sus conocimientos, por compartir en esta noche con nosotros que es tan importante esta charla. En este momento, pues vamos a abrir un espacio para las diferentes preguntas que tenga el público. Yo ya he recibido 3 preguntas, Doc, entonces no sé si quieras que te las lea de una vez. Sí, claro, dale. Perfecto. Entonces, la primera pregunta, Doc, son ¿qué recomendaciones nos pueden brindar para mantener una relación viva, que no se pierda el interés? Entonces, mira, como estaba diciendo Nicolás, es muy importante tener en cuenta que en el confinamiento va a haber una afectación emocional y hay afectación mental, ¿sí? Nosotros tenemos que apoyarnos en las relaciones sexuales y tenemos que tener en cuenta que el variar y que el utilizar, como decía Nicolás, o juguetes sexuales, o utilizar fantasías,
o plantear nuevas cosas, hacer la novedad y utilizar la creatividad ayuda bastante para que la relación no se pierda y para que se pueda ir mejorando tanto sexualmente como emocionalmente y se pueda sobrellevar este momento de pandemia. Entonces, la recomendación más importante es que se pueda innovar y que nosotros como pareja o estando solos utilicemos la creatividad. Perfecto, Doc, muchas gracias. Te leo la siguiente pregunta. ¿Dónde me puedo comunicar si soy víctima de violencia en el confinamiento? Bueno, aunque digamos que a nivel mundial, yo les estaba explicando que los servicios de atención a violencia sexual o violencia de género estaban prestando la atención muy limitada. Ustedes saben que en Colombia nosotros tenemos dos líneas a las que podemos llamar en el momento en que tengamos o seamos víctimas de violencia, ¿sí? Estamos con la línea 196 y estamos con la línea 123. Nosotros podemos llamar a la línea 123 o llamar a la línea púrpura y manifestar que estamos siendo víctimas de violencia y ahí nos van a orientar y nos van a decir cuál es la directriz que debemos seguir pues para poder ser ayudados y apoyados tanto emocionalmente como por trabajo social y por la parte jurídica. Entonces tenemos el 123 y la línea púrpura. Muchas gracias, Doc. La siguiente pregunta dice si es recomendable la masturbación diaria. Bueno, esa es una pregunta capciosa. ¿Es recomendable la masturbación? Sí, sí. Nosotros no nos podemos decir cada cuánto se tiene que masturbar, ¿sí? Lo importante es que entre más aumentemos la práctica masturbatoria, esto nos va a ayudar a más o menos a conllevar lo que es el aislamiento y lo que es si estamos en pareja, pues mejora la relación de pareja y si estamos solos, pues mejora nuestro autoconocimiento. Entonces, que yo les pueda decir que la masturbación se debe realizar diaria o interdiaria, pues no está la recomendación y no está la evidencia para ello, pero sí les puedo decir que aumentar las prácticas masturbatorias, tanto hombre como mujer, y tanto en pareja como solos, es una de las recomendaciones que sí tiene evidencia para ayudar a sobrellevar esta pandemia. Muchas gracias, Doc. Por aquí tenemos otra pregunta que dice, si estoy planeando un embarazo pronto, debido a la situación, ¿debo modificarlo o posponerlo? Esa es una muy buena pregunta, Viviana. Realmente, si nosotros estamos planeando un embarazo en plena pandemia de COVID, donde tenemos en este momento limitados los servicios de salud sexual y reproductiva, que no están cancelados completamente en Colombia y que en Bogotá se están prestando, porque se están prestando servicios de control prenatal, sea virtual o presencial, pero que están limitados. Yo pienso que este no es el momento indicado para planear o para buscar el embarazo actualmente, ¿sí? Lo que sí se puede hacer es evaluar primero las condiciones sociales y económicas que nos están dejando esta pandemia y posterior a ello y posterior a evaluar en qué situación quedó la persona, la pareja y el núcleo familiar, podemos definir si es el momento adecuado para buscar un embarazo. Perfecto, Doc. Tenemos otra pregunta que dice, ¿cómo le digo a mi pareja que quiero experimentar otras cosas para mantener una actividad sexual activa? Bueno, en pareja, una de las situaciones más frecuentes y más importantes que se deben tener en una pareja es la confianza, ¿sí?
Si nosotros estamos viendo por todo lado que aumentaron los casos de COVID, que aumentaron las muertes de COVID, que aumentaron las hospitalizaciones y que aumentaron el número de camas, de unidades de cuidado intensivo para COVID, nosotros tenemos que entender la importancia del aislamiento. Y si nosotros queremos mejorar nuestra relación de pareja, teniendo en cuenta el aislamiento y la situación social a nivel mundial, tenemos que sentarnos y hablar con nuestra pareja y exponer la posibilidad de abrir un nuevo campo en nuestra salud sexual. Podemos exponer la posibilidad de enviar mensajes de texto así estemos en la misma casa, enviar mensajes provocativos, mensajes que llamen la atención. También podemos exponer la posibilidad de utilizar los juguetes sexuales. Un dato importante que no les dije en la charla es que así como aumentó el número de visitas en las páginas porno, también aumentó el número de compras en juguetes sexuales y en Europa se agotaron los juguetes sexuales rápidamente. Entonces, ¿qué podemos hacer? Proponer el uso de los juguetes sexuales, proponer, decirles, miremos cómo se utiliza esto. Los juguetes sexuales no los utilizan solamente las personas que se encuentran solas, no, los juguetes sexuales están diseñados para ser utilizados en pareja, para ser utilizados con la persona en quien uno confía. Entonces, sí es importante que uno plantee esa posibilidad de utilizar un juguete, de comentar sus fantasías, de explicar qué le gustaría, qué no le gustaría, y que podamos la posibilidad de hacer un mapa erótico y eso nos va a permitir llegar a un consenso. Lo importante y otra recomendación que sale de estas charlas es que todo lo que hagamos en pareja debe ser consensuado. Yo tengo que tener, por decirlo así, la autorización de mi pareja para poder requerir, para poder recurrir a una práctica específica para poder tener una conducta sexual específica. Todo lo que hagamos debe ser en consenso. Perfecto, Doc. Otra pregunta acá, nos dicen si la pornografía es adictiva. No, lo que pasa es que, como todos decimos, todo exceso es malo. Y las cosas llegan a ser malas cuando empiezan a afectar la vida de otras personas. Yo empiezo a cometer cosas que no son cuando empiezo a afectar la salud, sea sexual o la salud en general de otras personas. Sí, ¿en qué momento es que yo considero que la situación se está saliendo de control? Sí, para poder tener excitación o para poder tener una vida sexual placentera, yo obligatoriamente tengo que tener o ver pornografía, ya estamos fuera de lo normal o fuera de lo habitual, ¿sí? Pero si yo puedo ver pornografía o puedo no verla e igual tengo una relación sexual placentera, el hecho de que yo vea pornografía una vez al día o dos veces al día no implica absolutamente ningún problema de salud y sí que menos adictivo. Lo importante es que no afecte a la otra persona y que tampoco afecte mi calidad de vida si para ello tengo que tener, si para poder tener una vida sexual adecuada tengo que obligatoriamente haber visto pornografía. Bien, Doc, por acá tenemos otra preguntita. Nos dicen, en caso de que una mujer tenga COVID-19 y quede en embarazo, ¿puede interrumpir el embarazo por miedo a que su hijo salga con alguna afectación debido al virus? Es importante tener en cuenta que como la COVID-19 es una enfermedad en la que no se tiene muchos estudios, nosotros como médicos no le podemos decir qué efectos puede tener la COVID-19 en el embarazo, ¿sí? Yo no le puedo decir si tiene o no tiene riesgo de malformaciones porque no lo sé. Pero sí es comprensible que si una mujer tiene miedo porque no sabe qué va a pasar con su bebé y eso le genere angustia, ansiedad y presente algunos síntomas depresivos asociados al no saber qué va a pasar con su bebé al haber adquirido la COVID-19, sí puede acceder a la interrupción del embarazo si ella lo desea. Quiero aclarar algo. Puede acceder a la interrupción voluntaria del embarazo porque hay una afectación de la salud mental
que la está llevando a tomar esa decisión, no porque nosotros digamos que la COVID-19 en el embarazo produce algún tipo de malformaciones y que eso es una causal de interrupción. No. La causal de interrupción en este caso es porque el no saber qué efectos tiene la COVID-19 en el embarazo puede generar afectación de la salud mental y emocional de la mujer. Perfecto. Dentro de mi lista tengo una última pregunta, la cual dice cómo elegir el juguete sexual ideal y dónde lo podría encontrar. Como les estaba diciendo, nosotros tenemos que hacer un mapa erótico de nosotros y un mapa erótico de nuestra pareja. ¿En qué consiste este mapa erótico? En el que yo pueda determinar qué me gusta y qué no me gusta, qué sensaciones, qué busco, cómo me gusta sentir el placer, qué no me gusta, qué me inhibe, qué me apaga. Ese tipo de cosas las tengo que identificar en mi cuerpo, por eso es que nosotros hablamos de autoconocimiento, de autoconocer y hablamos de autoerotismo, qué me gusta hacerme a mí mismo. Y tengo que identificar lo mismo si voy a utilizar algunos juguetes sexuales en mi pareja. Entonces tengo que saber qué le gusta, si le gusta que le muerda la oreja, que le dé un beso en el cuello, que le toque los senos, etcétera. Tenemos que tener claro eso. Dependiendo de eso, vamos a saber qué podemos buscar. Hablar ahorita, pues, de más adelante tendremos una charla de juguetes sexuales en los que podemos hacer ciertos tipos de recomendaciones, pero lo que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que evaluar qué estamos buscando, si buscamos placer con algún tipo de penetración especial o si podemos buscar placer realizando sexo oral, utilizando geles, hay diversa cantidad de juguetes que van desde succionadores de clítoris que se pueden utilizar solos o en pareja o se pueden utilizar también dildos, vibradores o geles que se pueden utilizar para el cuerpo o para la zona genital. ¿Dónde los podemos conseguir? Ustedes se dan cuenta que ahorita hay un aumento en la diversidad de sex shop virtuales, ¿sí? En los que nosotros podemos buscar succionadores de clítoris, hay por marcas, hay unos muy costosos, hay unos no tan costosos, podemos encontrar también vibradores, podemos encontrar anillos vibradores, etcétera, que como les digo, los podemos utilizar estando solas como mujeres, estando solas como hombres, o los podemos utilizar en pareja. La idea de los juguetes también es unir a la pareja. Entonces, podemos buscar en tiendas virtuales. Más adelante nosotros, por medio de este semillero, vamos a hacer una charla sobre juguetes virtuales y vamos a hacer como algunas recomendaciones específicas y vamos a buscar las páginas adecuadas para poder hacer estas recomendaciones. Muchísimas gracias, Doc. Bueno, pues de esta forma vamos a cerrar la sesión de preguntas. Primero que todo les quiero volver a pedir disculpas pues por los diferentes problemas que hubo para la conexión. Segundo, muchísimas gracias a ti, doctora, muchísimas gracias, Nicolás, por el día de hoy compartir esta información tan importante para todos. Espero que haya sido del agrado de cada uno de ustedes y por favor no olviden seguirnos en todas nuestras páginas para que estén pendientes de los siguientes eventos que se realizarán. Muchísimas gracias a todos, que tengan muy buenas noches. Doc, hasta luego, que estés muy bien, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos, feliz noche y nos estaremos viendo en otras próximas charlas.